este video para ustedes. Creo que está grabando. Ok. Me confirman, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, sí se ve. Ok. Se ve. Entonces, esta primera presentación, también muy breve, muy resumida, vamos a revisar los aspectos más importantes del curso. ¿Cuáles son los módulos? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Ya? Para que estemos de acuerdo y no tengamos problemas durante el semestre. Acá en la pantalla está, obviamente, el nombre del módulo, está mi correo electrónico, felipe.ibarra@utalca.cl, y está mi número personal, ¿ya? Se los dejo ahí para que los puedan apuntar, lo puedan anotar, ¿cierto? Y lo puedan utilizar libremente. Tómense la libertad de poder escribirme, de molestarme, ¿cierto? Trataré de responder con la mayor eficacia posible los mensajes, ¿ya? Así que ahí están todos mis contactos para que puedan comunicarse conmigo. Primero quiero partir, perdón, conversando sobre cuáles son las competencias del perfil del egreso de un ingeniero comercial. ¿Cómo lo tiene definido nuestra escuela, ¿cierto? Nuestra facultad? Y dice lo siguiente: el propósito principal es que el estudiante sea capaz de gestionar las funciones organizacionales, financieras, comerciales y de marketing, operación, gestión de personas, legales y tecnología de información, para contribuir al logro de los objetivos corporativos de instituciones públicas o privadas insertas en sus respectivos contextos. Entonces, como ven, es muy amplio donde ustedes se pueden desempeñar, ¿cierto? Hay algunos que se van a ir por el área de marketing, otros les va a gustar más el área financiera, otros se van a ir por el lado de recursos humanos. Pero fíjese lo que dice acá. La definición del perfil de egreso dice operación. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Todos los fundamentos relacionados con la operación. Espero que de aquí pueda salir alguien, ¿cierto? Ojalá más de uno, que se pueda motivar, que le guste esta área, que se pueda especializar, porque es un área muy demandada, es un área muy entretenida de trabajar, y espero poder entregarle el mayor conocimiento posible para que puedan entender cuando se enfrenten a un trabajo real. Quizás no va a poder ver con la profundidad que uno quisiera, porque este curso da para hacer 2, 3, 4 cursos, ¿ya? Pero intentaré transmitir lo que yo creo que es más importante para que ustedes puedan entender el contexto de trabajar en una empresa. Ya sea una empresa manufacturera o una empresa de servicio, ya sea una empresa pública o una empresa privada. Los conceptos son transversales para todo tipo de organizaciones. ¿Cuáles van a ser las principales unidades de aprendizaje que vamos a tener en este curso? Van a haber 6 unidades o 6 contenidos, ¿ya?, que vamos a revisar en este curso. La primera unidad tiene que ver con todo lo que es producción, que algo vamos a tocar el día de hoy. Entonces vamos a ver cuál es la función principal de operaciones, cómo se relaciona con las distintas áreas funcionales de la organización, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Cuál es el objetivo principal de operaciones? Y eso lo vamos a ver en esta primera unidad que hemos denominado producción. Durante el semestre quizás vaya rotando en el orden de los conceptos a medida que vaya interlazando los distintos conceptos, ¿ya? Así que quédense con esto que van a ser los contenidos que ustedes van a aprender, pero quizás el orden de las clases podría variar quizás un poquito, ¿ya? La segunda unidad es una unidad muy entretenida, muy apasionante, que a ustedes tengo la sensación que les va a gustar, porque es una unidad que va a ser muy aplicable a la realidad, muy aplicable a cualquier tipo de empresa, o también para los emprendimientos, ¿cierto? Porque pueden haber estudiantes, ¿cierto?, como ustedes, que quizás no van a querer trabajar en forma dependiente
y quieren trabajar en forma independiente. Entonces también este curso les va a servir para poder entender cómo ustedes deben gestionar su propia empresa, que también es un camino súper válido. La unidad 3 tiene que ver con todo lo que es la administración de inventarios. Una cadena de suministro se mide si es eficiente o no en base a sus inventarios. Si tenemos los inventarios disponibles para llegar a nuestro cliente. Si fuimos capaces de tener buenos proveedores que nos puedan abastecer de las materias primas necesarias para poder crear valor. ¿Ya? Entonces acá vamos a aprender los distintos conceptos relacionados a inventario, cuáles son los tipos de inventario, cómo se calcula una cantidad óptima de inventario, cada cuánto tiempo yo debiese pedir cierta cantidad. ¿Cómo voy a revisar mi inventario? ¿Lo voy a revisar todos los días, a cada rato? ¿O los voy a revisar una vez al mes? Entonces vamos a aprender cuándo utilizar un sistema de revisión u otro. Luego nos metemos a lo que se llama planificación y control de las operaciones, que son todos los planes necesarios para que una empresa pueda operar. Vamos a comenzar con el primer plan, que es un plan a nivel estratégico a largo plazo, que se llama planificación agregada, donde vamos a aprender a hacer pronósticos de demanda para poder estimar cuáles van a ser los recursos que yo voy a utilizar durante un periodo de planificación. Este periodo de planificación generalmente va a ser 1 o 2 años. Entonces vamos a planificar a largo plazo cuáles son los recursos que yo voy a necesitar y luego nos vamos a ir metiendo, ¿cierto?, a hacer bajadas en los distintos planes. Que acá es la unidad 5, planación, programación y control de las operaciones. Entonces, del plan agregado van a surgir 2 planes que también los vamos a revisar en este curso. El primer plan, que nace de la planificación agregada, se llama Plan Maestro de la Producción. Vamos a desagregar el plan agregado, por eso se llama plan agregado, porque lo estoy agregando en familias de productos. ¿Ya? Yo no hago una planificación por cada uno de los productos que yo tenga, sino que lo hago por familia de productos, ¿ya? En forma general. Y generalmente se hace con una unidad de medida en particular. Por ejemplo, podría ser cantidad de horas máquina, cantidad de horas hombre, cantidad de personas, ¿ya? Y de ese plan agregado se desagrega y después hago un plan específico por cada producto que tenga la empresa. Y ese plan se llama plan maestro de la producción, que también vamos a aprender a generar a partir del plan agregado. Y también vamos a aprender a ver otro plan que se llama planificación de los requerimientos de materiales, o también conocidos como MRP, que nacen del plan maestro de la producción, y el MRP se preocupa de saber cuándo tengo que comprar, cuándo tengo que hacer un ensamble, en qué periodo de operaciones tiene que tener cierta parte lista para que se transforme en un producto terminado y pueda ser entregado a un cliente, por ejemplo. ¿Ya? Que es un plan muy interesante analizar, donde se pueden sacar conclusiones interesantes para poder optimizar cualquier proceso. Y la unidad 6 tiene que ver con el transporte. ¿Cómo llego con mis productos a mis clientes? Entonces, lo más probable es que esta parte de transporte lo veamos en la unidad 2, que es cadena de suministro. ¿Ya? Porque les quiero contar los distintos eslabones que tiene la cadena de suministro, y el último eslabón es la distribución y transporte. Entonces, ahí voy a contarles algunos aspectos que tienen que ver con el transporte. ¿Ya? Esas son las 6 unidades o 6 grandes contenidos que vamos a revisar durante todo el semestre. Espero podamos revisar todos los contenidos, porque estos son los contenidos que a mi juicio son los más importantes que ustedes tienen que conocer al momento de enfrentarse, ¿cierto?, a un trabajo.
¿Cuál va a ser la metodología de evaluación? ¿Ya? La metodología de trabajo va a ser la siguiente. Dije evaluación, es de trabajo. Las clases, aquí me equivoqué, en vez de que diga martes, tiene que decir jueves. ¿Ya? Las clases van a ser los días jueves de 17:50 horas a 20 horas, a través de la plataforma Zoom. El link que vamos a utilizar para las clases va a ser este mismo link durante todas las semanas. ¿Ya? Este mismo link vamos a utilizar para todas las clases. De todas maneras, yo les voy a ir recordando semana a semana a través de Educando, ¿cierto? Les voy a mandar el link para que se puedan conectar. Vamos a hacer 2 pruebas parciales durante el semestre. Cada prueba parcial va a equivaler al 20% del curso. Prueba 1, entonces, 20%, prueba 2, el otro 20%. Estas pruebas van a ser online, ¿ya? Van a ser a través de la plataforma Educandos. Van a ser pruebas con selección múltiple, ¿ya? Con alternativas. Ahí voy a ir viendo, voy a mezclarle que sea un verdadero y falso, alternativa, resolver un pequeño ejercicio, ahí lo voy a ir viendo. Pero la prueba va a ser en online, ¿ya? No va a ser una prueba que ustedes tienen que desarrollar y subirla, por ejemplo, no. Va a ser una prueba donde ustedes voy a medir su conocimiento, ¿cierto? Y van a poder tener la evaluación casi en el acto, ¿ya? La tercera evaluación es la que se llama la evaluación FEN, y esta evaluación va a ser referente a un caso real. Yo les voy a entregar un caso, el cual ustedes van a tener que analizar desde la perspectiva de las operaciones, ¿ya? Y responder una serie de preguntas que yo les voy a realizar que tiene que ver con todos los temas vistos durante el semestre. Entonces, la idea de este caso es que ustedes puedan eh, colocar, ¿cierto?, en su informe todas las herramientas que ustedes van a aprender en este curso o todos los conceptos asociados a este curso lo puedan llevar a la realidad, ¿cierto?, con un caso real donde ustedes van a tener que analizar distintas preguntas en base a el punto de vista de las operaciones, ¿ya? Este análisis de caso va a equivaler al 30% del curso y lo tienen que desarrollar en grupos de 3 alumnos, ¿ya? Los que me conocen, ¿cierto?, saben que me gusta trabajar en grupos de 3, no de 4, ¿ya? Por si alguien me pregunta, profesor, ¿yo puedo ser de 4? No, de 3, máximo 3. ¿Puede ser individual? Sí. ¿Puede ser en pareja? Sí. ¿Puede ser de 3? Obvio. ¿Puede ser de 4? No. ¿Ya? Entonces, para que empiecen a ver con quién van a trabajar durante el semestre. Porque la idea es que estos grupos que ustedes formen también sean los mismos grupos que van a trabajar los talleres que hice más abajo, ¿ya? Los talleres que vamos a realizar durante el semestre. Estos talleres también son en grupos de 3 alumnos, ¿ya? Y estos talleres vamos a profundizar algún tema que estemos analizando en esa oportunidad y les voy a pedir, ¿cierto?, una investigación de algo, resolver algunos ejercicios o algo que se me ocurra, ¿cierto?, en ese momento, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo busco es que, uno, aprendan a trabajar en equipo, ¿ya? Por eso es que los mismos grupos que se formen ahora son los grupos que van a trabajar durante todo el semestre. Y además, les voy a dar una serie de tareas individuales, ¿ya? Una tarea muy cortita, muy breve, de algún tema que tenga que usted que investigar o entregar, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? La cuarta nota va a corresponder a la suma de los talleres más las tareas individuales y eso va a equivaler a un 30%. Durante el semestre vamos a hacer 3 talleres, ¿ya? 3 talleres. Y lo más probable es que alcancemos a realizar 3 tareas individuales, ¿ya?
Tareas muy cortitas que ahí les voy a ir explicando, ¿cierto?, lo que voy a requerir. Entonces, para el cálculo de esta nota, que es el 30%, va a ser la nota de los 3 talleres más una cuarta nota, y esta cuarta nota va a ser el promedio de las tareas individuales que ustedes hagan. ¿Ya? Si hacemos 3 tareas, el promedio de estas 3 tareas va a corresponder a la cuarta nota del taller, ¿cierto?, que va a considerar el 30% del curso. ¿Hay alguna duda hasta el momento con la metodología? Profe, ¿Sí? ¿cuál es el porcentaje de las pruebas parciales y del caso final? Cada prueba parcial va a equivaler al 20%, prueba 1 20%, prueba 2 20%, el caso 30% y las tareas y talleres 30%. Ahí tenemos el 100% del curso. ¿Ya? Se me olvidó contarles algo. Dentro de las pruebas parciales vamos a evaluar los contenidos que alcancemos a ver durante esa sesión, ¿cierto? Hasta donde definamos el corte, y además les voy a enviar un caso real, con algún problema real, relacionado con los conceptos que estemos viendo, que también va a entrar en esta evaluación. Entonces va a haber una parte teórica con el contenido que vamos a evaluar, y también les voy a hacer preguntas sobre esto práctico que también van a tener que estudiar. ¿Cómo relacionamos lo teórico con lo práctico con este caso que yo les voy a mandar, ¿cierto?, para que se lo estudien, y también va a estar, lo vamos a evaluar en esta prueba parcial. ¿Ya? Nada de otro mundo, algunas preguntas relacionadas al caso, ¿cierto? ¿Cómo se resolvió? Algo muy simple, no tengan miedo con eso. ¿Ya? Ok. Respecto a las fechas de las pruebas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el horario de ayudantía para poder realizar estas pruebas online. ¿Ya? El horario de ayudantía son los miércoles a las 7 de la tarde. Entonces, como tenemos 2 secciones, la sección A y la sección B, nos vamos a juntar el día miércoles para poder hacer la prueba de las dos secciones juntas. ¿Ya? Entonces, como es una prueba online, es una prueba que no se van a demorar más de 60 minutos en realizarla, así que vamos a utilizar ese horario donde todos debiesen poder. Hago la pregunta al tiro. ¿Alguien tiene problema con ese horario del miércoles a las 7 de la tarde? ¿Alguien tiene fijado alguna clase, alguna cátedra en ese horario? Al parecer no, ¿cierto? Porque estaba fijada por sistema, ¿ya? Así que eso se los dejo, ¿cierto? Para que sepamos que las pruebas las vamos a realizar los días miércoles, ¿ya? Profe, ¿Sí? tengo la pregunta de que dijo que antes de las pruebas iba a mandar un caso que se tenía que resolver, que era la parte teórica. No Eso es un caso que tengan que resolver, es un caso que va a estar resuelto. Entonces ustedes tienen que estudiarse el caso, y ese caso va a ser un complemento de la materia que veamos hasta ese momento, para que puedan entender cómo se relacionan estos conceptos teóricos con lo práctico, con este caso que yo les voy a entregar. Vale, ya, ahí entendí. Gracias. Sí, eso es. ¿Ya? Quizás, Profe, ¿sí? entre la evaluación 2 y la transversal FEN, Uh-huh. ¿hay una semana de diferencia? Sí, porque la evaluación transversal FEN es un caso que ustedes tienen que trabajar con anticipación. Yo creo que les voy a dar 2 semanas para que lo puedan trabajar. Entonces, ese día de la evaluación transversal FEN es el día de la entrega del caso. Ese día ustedes me tienen que entregar el informe escrito. Esa va a ser la prueba 3. Es un informe escrito donde ustedes van a entregar la respuesta al caso. Profe, y otra cosa, la recuperativa sale en la misma fecha que la transversal. ¿Sí? Porque la transversal, como te digo, ustedes me tienen que subir un archivo a Educandos. ¿Ya? Me lo tienen que subir. Entonces, esa semana,
Para los que no pudieron dar la prueba 1 y la prueba 2, va a ser la fecha donde vamos a rendir la evaluación recuperativa. Ah, ya, ok, gracias. Ok. Y, Profesor, disculpe, sí, todas las es preguntas. que Sí. en algunos ramos se está como un requerimiento que el promedio entre las dos pruebas tiene que ser arriba de 4. ¿En este ramo es así o no? No, no tengo ese requerimiento. Ah, ok. No tengo ese requerimiento. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Profe, Sí. ¿la evaluación recuperativa la va a poder rendir un estudiante que ya rindió alguna evaluación? Sí, lo más probable es que dé esa opción. Lo más probable es que esa opción sea para todos. Si es que a alguien por algún motivo le fue mal en la prueba 1 o la prueba 2, va a tener la opción de rendir la recuperativa para poder subir una de las notas que le ha ido mal. Espero que no sea el caso. Gracias. Profesor, ¿Sí? ¿las pruebas recuperativas son de carácter acumulativa o Acumulativa. específica de la materia? Sí. La recuperativa va a ser acumulativa. Ok. ¿Bien? Profe, ¿Sí? ¿quién es el ayudante? No lo tengo definido aún, el ayudante. Ah, ok. No lo tengo definido. No sé si va a seguir Joaquín, que era mi ayudante en el semestre anterior. No he conversado con él. Y como son dos secciones, tengo que preguntar si voy a tener dos ayudantes o el mismo ayudante va a ser las dos ayudantías. No lo sé todavía. Apenas tenga esa información, se lo voy a confirmar. Bueno, Gracias. Profe, yo tengo una consulta también. Respecto a los grupos de los talleres, ¿pueden ser conformados por alumnos de ambas secciones? no. ¿No? Tiene que ser Solamente de la misma. de la misma sección. Ya. Sí, de la Gracias, misma profe. sección. Profe, es una consulta no sé si ya aclaró eso, pero con respecto a las pruebas online, Ujú. ¿van a ser como de alternativa? ¿Cómo va a ser el formato online? La prueba online va a ser con alternativas. Selección múltiple. Y, tiene que estar fundamentado o sea, sí, con números, ¿qué? No, por ejemplo, si es que llegase a preguntar un ejercicio, yo les voy a poner el ejercicio y les voy a poner 5 alternativas. Una de esas alternativas, o ninguna, podría ser la respuesta correcta. Entonces Ah, ustedes ya, igual van a tener que hacer un cálculo en su cuaderno, ¿cierto? O donde ustedes quieran, para poder saber cuál es la respuesta correcta. ya. ¿Ya? Entonces la respuesta va a tener o totalmente la pregunta buena o totalmente mala. No van a ver como puntos por procedimiento y esas cosas que No, estábamos acostumbrados a ver. buena o mala. Ya, Cuando hacíamos las clases presenciales, por ejemplo, y hacíamos las pruebas, las clásicas pruebas, ¿cierto? Que uno estaba acostumbrado, ahí podíamos tener puntos por procedimiento. Así que como lo plantearon el ejercicio, ¿cierto? Uno podía dar. Pero en este caso, como son pruebas online, es más complejo el tema. Además que como son tantos alumnos, vamos a ser cerca de 100 alumnos de las dos secciones, realizar 100 pruebas, yo creo que no alcanzaría a tenerla en 2 semanas las pruebas. Entonces, por eso una de las decisiones fue por eso hacer las pruebas online. Y lo otro es que es la forma que encuentro que es la mejor alternativa, dado la condición que tenemos, ¿no? Ya que no nos podemos juntar, no podemos hacer clases presenciales, es como la mejor alternativa hacer estas pruebas online de ese modo. No he encontrado otra forma. profe, ¿y Profe, por la plataforma de Educandus? Sí, a través de la plataforma de Educandus. Ya. profe, ¿Sí? Es que en algunos ramos están haciendo, o sea, me tocó verlo el semestre pasado, de Ujú. que la semana que va a haber prueba, esa semana igual hay clases el día siguiente, el día jueves. No, vamos a ocupar el horario de ayudantía para la prueba, pero no va a haber clase en esa semana. Ah, ok. Profe, le voy a hacer una pregunta, Las ya que que dijo que quiera. igual tuviéramos confianza en preguntarle a usted, ¿cómo considera sus evaluaciones online? O sea, ¿ha hecho evaluaciones online de este módulo en específico? ¿Sí? Y las preguntas, ¿las considera difíciles o fáciles?
o promedio. Yo las considero fáciles, desde mi punto de vista, porque yo me sé la materia. Si ustedes estudian, yo creo que va a ser fácil. Es como difícil medir ese parámetro. Es que lo Pero pregunto porque algunos profesores igual aumentaron el nivel de dificultad en las preguntas comparado con semestres anteriores en modalidad online por el miedo de que copien los estudiantes. Entonces, por eso es pregunto. difícil poder controlar esa variable. Es difícil que, como les decía, como estoy atrás de una cámara, ¿cierto? De una pantalla, yo no sé si ustedes se van a juntar a hacer las pruebas, la van a hacer en grupo, no la van a hacer en grupo, no sé, y para mí, créanme que no es tema. Y por eso digo que la forma que más acorde es haciendo preguntas, ¿cierto? Que tengan distintas alternativas. Como les decía, me hubiese gustado poder estar en presencialidad y poder hacer las pruebas a papel, que son las clásicas pruebas, ¿cierto?, que uno está acostumbrado, pero no, yo trato de medir, ¿cierto?, con la profundidad de un curso de tercer año, con la complejidad de una ingeniería, con ingenieros comerciales, con la profundidad de los contenidos que veamos, no sé, no podría darte una respuesta si las preguntas son fáciles o difíciles. Están acorde al nivel, creo yo, están acorde a un nivel universitario, al nivel de una universidad estatal, al nivel de una carrera que es importante dentro de la universidad estatal. Ese es el nivel que estamos evaluando. Vale, gracias, profe. Uh-huh. Obviamente, uno entrega los contenidos en las sesiones, pero existe gran parte de ustedes que también tienen que hacer trabajo autónomo y estudiar, ¿cierto? No van a hacer preguntas textuales de la diapositiva, por ejemplo. ¿Ya? Eso lo digo al tiro. No voy a hacer lo textual. Los voy a hacer pensar, los voy a hacer razonar. ¿Por qué podría ser esta alternativa? ¿Por qué otra? ¿Ya? Y por eso, dentro de los textos guías que hay, cualquier libro de administración de operaciones les va a servir, cualquiera, porque cualquiera, ¿cierto?, que ustedes tomen va a tener el contenido que voy a ver en las clases, ¿ya? Así que si estudian de uno u otro, de todas maneras les va a servir para profundizar lo que veamos en cátedra, ¿ya? Pero respondiendo a la pregunta, van a ser preguntas que tratar de impulsarlo a que puedan pensar, ¿cierto? A que puedan razonar, y no que sea tan fácil como llegar y copiar, ¿cierto?, de la diapositiva, que ese no es el objetivo que estoy buscando. Bien, ¿hay alguna otra pregunta antes de pasar con lo siguiente? ¿Vamos a seguir ocupando los procedimientos del Administración 1, profe? O sea, el método simplex y todo lo otro. No lo vamos a ver, Diego. Vamos a ver otras técnicas ahora de... ¿Materia nueva, profe? Se podría decir que sí, es como la continuidad. Investigación de operaciones 1 está enfocado en la optimización, en saber cuándo un proceso es óptimo o no, encontrar soluciones óptimas. Lo que vamos a ver ahora es los fundamentos que están detrás de eso. Más mirado de la parte, pero no de una mirada matemática, tan matemática, sino que visto desde una perspectiva más de gestión. Por eso los cursos, los nombres que yo los conocí por lo menos, era Administración de la Producción 1 era Investigación de Operaciones. Y Administración de la Producción 2 era Gestión de Operaciones. Entonces acá vamos a ver desde el punto de vista de la gestión, para que los procesos sean más eficientes, para que la cadena de suministro sea más eficiente, para que gestionemos de manera eficiente los inventarios, para que veamos en forma eficiente un plan de planificación de las operaciones, ¿ya? No vamos a ocupar métodos simplex, no vamos a utilizar programación lineal, no vamos a utilizar un software específico, no, eso quedó en producción 1. Lo que vamos a ver ahora va a ser cómo
cómo se trabaja la gestión de operaciones. Eso es lo que vamos a ver en este curso. Ok, a ver, aquí estoy. Bueno, y lo último que les quiero mostrar antes de terminar la sesión es una pequeña presentación para poder entrar en contexto de lo que ustedes debiesen saber como conceptos mínimos para poder ya entrar en profundidad con los temas de cadena de suministro, ¿ya? Vamos a conversar un poco de las operaciones, de dónde surgen, cómo son, y vamos a terminar con un pequeño ejercicio que se los voy a dejar propuesto y que lo vamos a revisar la clase subsiguiente. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿vamos a tener clase hasta las 8 o por horario o vamos a salir antes? No, acá terminamos, yo creo, unos 10, 15 minutos más y estamos, máximo 20, yo creo. ¿Ya? Que quiero aprovechar al máximo el tiempo, porque, bueno, todos estamos acostumbrados, ¿cierto?, que la primera semana solo conversábamos del sílabus y el programa. Pero dado que el semestre está muy condensado, ¿cierto? La próxima semana no vamos a tener clases, también hay un receso cuando sea el aniversario de la universidad, necesito avanzar aunque sea un poco para poder dejarlos con la introducción de los temas, para poder después entrar en detalle y poder ocupar el tiempo que me quede en profundizar otros temas, ¿ya? Por eso vamos a avanzar con una pequeña presentación que son 10 láminas, donde les quiero contar un poco el contexto y los conocimientos mínimos que ustedes deben tener para poder avanzar en forma eficiente en este módulo, ¿vale? Primero, les quiero contar, ¿cierto?, qué es la gestión de operaciones. A lo mejor no lo tenemos internalizado, no sabemos lo que es la gestión de operaciones, ¿cierto? ¿Qué son las operaciones? Quizás tampoco lo habían escuchado en otros cursos. Entonces, para poder definir qué es la gestión de operaciones, lo primero que tenemos que hacer es definir un concepto clave que es producción. ¿Qué es la producción? Y la producción, una definición muy simple, es la creación de bienes y servicios. Entonces, sabiendo lo que es producción, bueno, veamos ahora qué es la gestión de operaciones. Y la gestión de operaciones van a ser todas las actividades relacionadas con la transformación de inputs en outputs, en salidas, en bienes y servicios. Entonces, la gestión de operaciones se va a encargar de todas las actividades que estén relacionadas con esta creación, con esta transformación, que generalmente son procesos de tecnología, donde están entrando por un lado los inputs, se meten a esta caja negra que va a ser tecnología, donde están los procesos, y van a salir por otro lado lo que yo le voy a entregar a mis clientes, que son los productos, los bienes o servicios. Entonces, todas las actividades relacionadas con todo este flujo, ¿cierto?, son lo que se llama la gestión de operaciones. Entonces, para poder crear valor y poder tener bienes y servicios, ¿cierto? Yo les conté que tenemos que tener por un lado los inputs y nuestras salidas van a ser los productos o servicios. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿cierto?, es saber cuáles son estos inputs o cómo se caracterizan estos inputs, cuáles son las distintas características que tienen estos inputs. Y dentro de los inputs tenemos dos clases que podemos definir. Lo primero son los inputs transformados. ¿Y qué son los inputs transformados? Son los que entran al sistema para ser parte del producto final. Es decir, los materiales, la información o clientes. Ese es un primer grupo de inputs que nosotros podemos identificar. Por otro lado tenemos los inputs transformadores. ¿Qué son los inputs transformadores? Bueno, los inputs transformadores son los que actúan sobre los inputs transformados para producir este cambio deseado. ¿Y cuál es este cambio deseado? Va a ser la mano de obra, la energía, las instalaciones y las maquinarias. Entonces, teniendo estos dos grupos de input, ¿cierto?, vamos a generar salidas
¿ya? O también conocido como output, y estas salidas pueden ser bienes o servicios. ¿Cuáles son las principales características de los bienes y servicios? Me imagino que ustedes las conocen, ¿cierto? Sabemos cuál diferenciar entre un bien y un servicio. Revisémosla en forma rápida. Los bienes se caracterizan porque son tangibles, los puedo tocar. Todo lo que ustedes tengan ahí a su alrededor, que lo puedan tocar, su computador, ¿cierto? Su lápiz, un cuaderno, son bienes. ¿Cuáles son las características? Lo pueden tocar, son tangibles, ¿cierto? Pueden ser almacenados. Por eso es importante, si son almacenados, hacer una buena gestión de almacenes, una buena gestión de stock, una buena gestión de inventario. La producción precede al consumo. Tengo que tener el producto terminado para poder consumirlo, ¿cierto? Bajo contacto con el cliente. ¿Por qué se dice que tiene un bajo contacto con el cliente? Generalmente las fábricas están súper alejadas, ¿cierto? Y yo solamente me encuentro con el producto final. No desconozco cómo fue el proceso de la creación de este producto. Por eso se dice que tiene un bajo contacto con el cliente. Pueden ser transportados. Y como estos bienes pueden ser transportados, se hace muy interesante poder analizar cómo va a ser la distribución de estos productos. ¿Cómo llego al cliente final? ¿Qué tipo de medio de transporte utilizar? ¿Aéreo, terrestre, marítimo, intermodal, por cañerías? Entonces, ahí empezamos a relacionar los distintos conceptos de las cadenas de suministro llevadas a la relación que tiene con operaciones. Por otro lado tenemos los servicios. Sabemos que son los servicios, ¿cierto? Los servicios son intangibles, no se pueden tocar. Lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Esta clase es un servicio, ¿cierto? No los podemos tocar, ¿cierto? Generalmente un servicio es algo que actúa sobre la persona. Ir a la peluquería, por ejemplo, atenderse con un abogado, ir al médico, ¿cierto? Son cosas que actúan sobre el cliente. Por eso se dice acá, tiene un alto contacto con el cliente los servicios. No pueden ser almacenados. La producción y el consumo son simultáneos, ¿cierto? Cuando vamos a la peluquería nos cortan el pelo, ¿cierto? Y el servicio se consume en el acto, ¿cierto? No pueden ser transportados los servicios. Entonces existen unas diferencias entre los bienes y servicios que todos las conocemos. Pero la pregunta es, ¿tendrán alguna semejanza los productos con los servicios? Sí, existen algunas semejanzas. ¿Cuáles son esas? Ambos tipos de organizaciones proveen combinación de bienes y servicios. Si nosotros nos dedicamos a trabajar en la industria manufacturera o nos gusta la industria de servicio, siempre va a haber una mezcla de bienes y servicios en ambas organizaciones. Ninguna organización son de bienes puros y ninguna organización son de servicios puros. Por ejemplo, si estamos en una fábrica una embotelladora de vino, por ejemplo, la embotelladora de vino también requiere de servicios. Servicio de alimentación de casino, servicio de vigilancia, los guardias, las cámaras de seguridad, por ejemplo. Entonces siempre va a haber una mezcla de entre los bienes y servicios en todo tipo de organización. Se mantienen stock de insumos. Siempre van a haber stock. No solamente en las empresas manufactureras se trabaja con stock, con inventario. También en la industria de servicio también se trabaja con inventario. Siguiendo con el ejemplo el peluquero también tiene que tener en su stock las tinturas, las tijeras, no sé, todas las cosas necesarias para poder trabajar en una peluquería, por ejemplo. ¿Ya? Todos los miembros de una organización tienen clientes internos o externos. ¿Cierto? Eso me imagino que ya lo habían visto en otros lados. Sus procesos deben ser diseñados y administrados con eficacia o con eficiencia. Es lo mismo, ¿no? La eficacia con la eficiencia. Entonces también tenemos que saber identificar cuando hablamos de eficacia y cuando hablamos de eficiencia. Las organizaciones deben mejorar continuamente la calidad, la productividad y la respuesta puntual.
Si nosotros estamos trabajando en una empresa manufacturera, por ejemplo, y yo les digo, si produzco más cantidades, más unidades, ¿estoy siendo más productivo? ¿Será correcta esa afirmación? No. No. ¿Por qué no? Si estoy produciendo más, pues, no soy más productivo. ¿Por qué no, Osvaldo? Es que depende también, o sea, más que no, depende del fin de la organización. O sea, digamos, hay empresas que a lo mejor por producir más son más productivas, ¿cierto? Pero hay otras que el hecho de producir más no necesariamente reflejan productividad. Exacto, ¿cierto? Muy bien, Osvaldo, muy buen tu comentario. No porque yo produzca más, voy a ser más productivo. Si produzco más, es porque mi nivel de insumo es el mismo o menos. Ahí estoy siendo más productivo. Pero si produzco más y mis costos también aumentan, ¿estoy siendo más productivo? No, ¿cierto? No estoy haciendo más productivo. O si produzco lo mismo, por ejemplo, ¿podría ser más productivo? Sí, si ahorra costo. Sí, ¿cierto? Si los inputs yo los bajo, si bajo los costos de operación, estaría siendo más productivo y estoy Si es más produciendo la misma eficiente. cantidad, ¿cierto? Entonces, también tenemos que aprender a identificar cuándo una empresa está siendo más productiva y cuándo está siendo menos productiva. Y qué acciones podemos tomar para que la empresa siempre sea más productiva. Ese es el objetivo. Entonces acá gráficamente un sistema de operaciones, tal como lo hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Tenemos por un lado nuestros inputs, los inputs transformados, los inputs transformadores, ¿cierto? Van a este proceso de transformación que se llama operaciones, producción, ¿cierto? Donde están todas las líneas de proceso, que se aplica alguna tecnología para cambiar algún producto, etcétera, ¿cierto? Y se transforman en estas salidas que son los bienes o servicios. Tengo input y tengo salidas, por otro lado. Acá hay algunos ejemplos que tenemos. No los voy a leer todos, ¿cierto? Si no, ustedes van a tener disponible esta presentación y después lo revisan con calma. Pero me quiero detener en algunos. Por ejemplo, el ejemplo clásico que todos conocemos, la planta manufacturera, una planta productiva, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser sus inputs? Materias primas, equipos, mano de obra, instalaciones, energía, información. Lo que todos conocemos. ¿Cuál va a ser el proceso de transformación? Esta caja negra que es tecnología. ¿Cuál va a ser? Fabricación de partes, ensamble, almacenamiento, distribución. Y los productos, las salidas que van a salir de esta planta manufacturera, ¿cierto? Van a ser productos terminados, bienes tangibles. ¿Qué pasa ahora en una industria de servicios, como los bancos, por ejemplo? ¿Tendrán input? Sí, ¿cierto? También. También tienen input. Entonces, ¿cuáles son estos inputs? Información, computadores, instalaciones, cajeros automáticos, personal, energía, dinero. ¿Cuál va a ser el proceso de transformación? Procesamiento de información, interacción con clientes. ¿Y cuáles van a ser las salidas? Lo más probable es que acá como un servicio no es algo tangible, es un servicio, ¿cierto? Pero son servicios financieros, cuentas, créditos, depósitos, etc. Y acá tenemos, ¿cierto?, varios ejemplos que ustedes lo pueden revisar con calma. ¿Ya? Por ejemplo, en un supermercado, ¿cierto?, que es una mezcla entre bienes y servicios, probablemente lo podríamos catalogar así. ¿Cuáles son los inputs de un supermercado? La mercadería, el personal, las instalaciones, el cliente. ¿Cuál es el proceso de transformación? Presentar productos, cobrar. ¿Y cuáles son los productos, cierto? Cliente con mercadería. Entonces, dependiendo la industria, la empresa, la naturaleza de la empresa, son los inputs, el proceso de transformación y los productos que puedan surgir de esto. También podemos caracterizar nuestros inputs dependiendo lo que sea más importante. Por ejemplo,
los materiales como input preponderante. ¿Cuáles son si los materiales son los inputs más importantes, entonces estamos hablando de todos los procesos de fabricación, toda la minería, compañías de extracción, venta al detalle, bodegas, correos, empresas de transporte de carga. Pero también los inputs no siempre son materiales, sino que también podrían ser información como input, ¿cierto? ¿Y cuáles son estos tipos de empresas? Los bancos, la FP, los analistas financieros, los contadores, los servicios de noticias, investigación académica, servicios de estadística. O también podríamos encontrar el caso de que los clientes son el input más importante para esta empresa. ¿De qué tipo de empresa estamos hablando? De los hospitales, del hotel, de peluquería, de transporte pasajero, de teatro, de dentistas. ¿Ya? Entonces también tenemos que saber diferenciar por los inputs. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabemos cómo es el proceso de transformación y cómo creamos valor, que son los bienes y servicios, también tenemos que preocuparnos de cuáles son las áreas funcionales más importantes que tiene que tener una empresa. Para que una empresa pueda gestionar en forma eficiente todos sus procesos, ¿Profe? generalmente... ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, sorry que lo interrumpa. Bien. Tenía una pregunta sobre los input transformadores. Sí. Esos actúan sobre los inputs transformados, ¿verdad? ¿Sí? Ya, y solo tenía esa duda. ¿Y podría retroceder una lámina? ¿Ahí? ¿Dónde? ¿En cuál? No, no. Otra, o sea, adelante otra lámina. Estaba en Ahí. eso, preponderantes y ¿Ahí? no entendí muy bien esa lámina. ¿Podría volver a explicarla, por favor? ¿Sí? Gracias. Nosotros tenemos distintos tipos de input. Entonces, existen los inputs que pueden ser, por un lado, los materiales como input principal, o podrían ser la información como input principal, o podrían ser los clientes como input principal. Si los materiales son los inputs más importantes para el proceso, entonces estamos hablando de empresas que se dedican a procesos de fabricación, todas las empresas que son relacionadas con la minería, con la venta al detalle, bodegas, correo y empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la empresa pueda funcionar, lo más importante para ellos son los materiales como input para poder generar una actividad económica. Pero también existe que no necesariamente los materiales son los inputs más importantes. Podrían ser la información como input más importante, como por ejemplo los bancos. Para los bancos es más importante la información que puedan tener de los clientes, más que tener algunos materiales, ¿cierto?, para poder generar esta actividad. ¿Qué materiales podría requerir el banco? Resma, no sé, computadores. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es contar con la información necesaria para poder procesar la información del cliente y poder otorgarle un crédito, por ejemplo. Hacerle una evaluación crediticia. Saber si es moroso o no es moroso. Entonces, si los inputs más importantes para generar la actividad económica son la información, entonces estamos hablando de que empresas como los bancos, la FP, son las empresas que utilizan la información como input. Ahora también tenemos el caso de qué pasa cuando los clientes ahora son nuestros inputs en comparación a la información o los materiales. Si el cliente es lo más importante, estaríamos frente a, lo más probable, a empresas de servicios, porque actúan sobre el cliente. Entonces, en este caso estamos hablando de hospitales, hotel, peluquería, transporte pasajero, que son servicios. Entonces, el objetivo de esta lámina es que, dependiendo el tipo de input, ya sea materiales, ya sea información, ya sea de cliente, son las distintos tipos de empresas que puedan generar una actividad económica en base a este input como entrada a su proceso.
No sé si te pude responder tu pregunta. Sí, profe, me quedó súper claro, gracias. Vale. Entonces estaba acá, parece que hasta aquí va. Entonces yo les contaba de que para poder que una empresa pueda operar, generalmente tenemos que tener, se tienen que llevar a cabo 3 funciones. La primera, marketing. ¿Por qué marketing será importante? La respuesta es porque marketing, ¿cierto?, es el que nos consigue la demanda, el que nos va a conseguir clientes, ¿cierto? O por lo menos, ¿cierto?, intentará atraer demanda que nos van a comprar nuestros productos o servicios. Entonces, por eso es importante que marketing sea una función dentro de una empresa, una función crítica. Producción y operaciones. Ya sabemos que por qué, ¿cierto? Sabemos que operaciones es una de las partes más importantes de la empresa porque son las que elaboran el producto, ¿cierto? Las que generan esta transformación. Y también finanzas y contabilidad también es un área muy importante dentro de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque finanzas y contabilidad va a ser la encargada de recaudar los dineros, ¿cierto?, que andan dando vuelta por ahí. Las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar. Entonces, si tenemos estas 3 áreas funcionales, lo más probable es que esta empresa pueda operar. Y también existen otras actividades que son más de apoyo, ¿cierto?, que son recursos humanos, investigación, tecnología, que obviamente generan valor para la empresa, pero no son tan críticas como marketing, producción y finanzas. ¿Qué pasa si en una empresa no tengo el área de operaciones? ¿Quién va a generar el producto? Entonces, tenemos que saber cuáles son las áreas más importantes para que una empresa pueda operar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con ¿Sí? respecto a eso? Sí, claro. Si hay por ejemplo, un servicio de peluquería y, y, y se hace como ese marketing que es de boca en boca, o sea, no sé si es de verdad marketing. Yo creo que, o sea, yo le digo a un amigo que debería probar esa peluquería porque es buena. Uh-huh. Yo le atribuyo ese aumento de la demanda al producto, porque el producto es bueno, o se atribuye al marketing. Yo creo que se atribuye, primero, hay un pequeño error porque no es un producto. La peluquería es un servicio. Porque tú vas, ¿cierto?, te sientas, te cortaban el pelo y te generan un servicio. Entonces, si tú después transmites esta información al boca a boca, ¿cierto?, que es súper importante, obviamente que va a traer demanda, porque tu experiencia fue buena. Obviamente si te dejaron macheteado, ¿cierto?, no fue el corte que tú quisiste, ¿vas a recomendar esta peluquería? No, ¿cierto? Entonces, los servicios tienen mucho que ver con las experiencias que puedan generar. Si el servicio de la peluquería fue una buena experiencia, lo más probable es que tú le recomiendes a un amigo de que vaya a la peluquería porque te atendieron bien, te dieron un tecito, te cortaron, te afectaron, no sé, lo que fuiste a hacer, y tuviste una buena experiencia. Pero también existe mucho, porque tú, ¿cómo llegaste ahí, a la peluquería? Bueno, quizás llegaste por una recomendación de un amigo, o quizás llegaste por un aviso que viste en Facebook, o un aviso que viste en Instagram. Entonces, el marketing es muy importante porque te atrae la demanda. Te la trajo por un anuncio que viste, porque la peluquería era buena, y obviamente lo que hace la peluquería es entregar un buen servicio para que tú vuelvas y ojalá puedas traer más clientes. Entonces, el marketing es eso, es poder traer demanda, pero además en los servicios lo importante es generar experiencia y que esta experiencia sea buena para que tú puedas volver o puedas recomendar para que un amigo tuyo pueda utilizar, por ejemplo. No sé si logré responder Sí, sí, o lo se me querías entendió. preguntar. Bien, entonces ya estamos terminando ya la presentación, entonces también les quería mostrar qué es lo que puede hacer un gerente de operaciones. Y esta lámina es más que nada como motivacional para que alguno de ustedes se pueda interiorizar y después se pueda dedicar a esto, ¿ya? Entonces fíjense que también un gerente de operaciones es muy amplio lo que puede hacer. Diseño de bienes y servicios,
gestión de la calidad, diseño de procesos y planificación de la capacidad, estrategias de localización, estrategias de layout, recursos humanos y diseño de puestos de trabajo, dirección de la cadena de suministros, dirección de inventario, programación y control de las operaciones, mantenimiento. Entonces, también el gerente de operaciones tiene un sinfín de actividades que podría desarrollar. Entonces, también es lo que es una parte de la motivación para que alguno de ustedes se interiorice en este tema y se pueda dedicar a las operaciones, que también tiene mucho campo donde se puedan desenvolver. Profe, ¿Sí? ¿qué es layout? Layout es cómo yo distribuyo mis instalaciones dentro de la empresa. Voy a hacer una línea en forma secuencial, en forma de S, dónde coloco la oficina, dónde coloco el área de control de calidad. Ese es un layout. ¿Cómo yo voy a ordenar mis instalaciones en mi empresa? ¿Dónde van a descargar los camiones? ¿Dónde voy a tener mi bodega de productos terminados? ¿Dónde va a estar la línea de producción? Es cómo yo voy a pensar en instalar mi empresa. Ese es el layout. Profe, creo que es un sinónimo de logística también. ¿Layout? Sí. Por lo que, o sea, que Logística antes sería vi, como distribución, ¿o no? Distribución interna, pero logística tiene que ver con el movimiento de productos. La logística puede ser una logística interna o logística de entrada, que es el movimiento de los productos desde mis proveedores a mi planta, o también la logística de salida, o conocida también como distribución, que es cómo yo llego desde mi planta hacia mi cliente. Layout con logística no es lo mismo, ¿ya? No confundirse con eso, no es lo mismo. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos definido, ¿cierto?, cómo vamos a operar, ¿cierto?, después vienen las distintas definiciones de la gerencia. ¿Y cuál es la definición de la gerencia? Es el proceso de hacer que las actividades sean terminadas con eficiencia y eficacia. Ese va a ser nuestro objetivo como gerentes de operaciones. Terminar los procesos con la mejor eficiencia y eficacia posible. Entonces acá también tenemos que aprender a diferenciar estos dos términos. ¿Qué es eficiencia? Eficiencia es la relación entre insumos y producción que busca minimizar el costo de los recursos. Se preocupa de los medios y de su aprovechamiento. ¿Y eficacia qué será? Eficacia, por otro lado, es el logro de las metas, o también conocido como hacer las cosas correctas. Quizás voy a utilizar un poco más de insumo, un poco más de recursos para poder llegar al objetivo. Estoy siendo eficaz, pero no estoy siendo eficiente. Entonces, esa definición o esa diferencia entre eficiencia y eficacia también la tenemos que tener súper internalizada al momento de analizar los procesos, por ejemplo. ¿Ya? Y por último, también, ¿cierto?, tenemos que aprender a que la empresa tiene que ser productiva. Siempre tenemos que pensar en aumentar la productividad. Si aumentamos la productividad, estamos disminuyendo costos por un lado y a la vez estamos generando mayor utilidades, que es el objetivo principal de toda organización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la productividad? La productividad es el coeficiente entre producción, que son los outputs, que son la salida, sobre los inputs o los factores productivos. ¿Ya? Entonces la pregunta que le hacía adelante, y que bien le respondió Osvaldo y otros compañeros que sea un aporte, es ¿cómo yo mejoro la productividad? Puede ser de dos formas. La primera, reduciendo los factores productivos, o sea, los inputs, ¿cierto? Si yo reduzco el costo de las materias primas, ¿cierto?, el costo de la mano de obra, el costo de la energía, si yo lo reduzco y mantengo este nivel de producción constante, estoy siendo más productivo. Estoy produciendo lo mismo, pero gastando menos. O también podría ser más productivo, ¿cierto?, aumentando mi producción, mayor salida, mayor producto,
pero manteniendo estos costos, que los costos no aumenten, ¿ya? Esas son las dos formas que tenemos para poder saber si somos más productivos o menos productivos. Entonces, la productividad, ¿cierto? Como fórmula, es las unidades producidas, los bienes o servicios, los output, sobre los input, que son la cantidad de factor utilizado. Entonces acá dice, si las unidades producidas son 1000 y las horas de trabajo empleadas son 250, ¿cuál es la productividad? ¿4? ¿Cuál es la productividad? Alguien dijo por ahí, ¿cierto? 4, ¿cierto? ¿4 qué? 4 unidades por hora. Esta es la forma clásica de medir la productividad, que se llama la productividad del trabajo. Unidades por hora. Entonces, si ahora la productividad fuera 3,5 unidades por hora, ¿estoy siendo más productivo? No, ¿cierto? No. Estoy produciendo menos con lo mismo, con los mismos costos, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que tener la mirada de aumentar la productividad. Y cuando estoy preocupado de la productividad en base a las horas, se llama productividad del trabajo. Y por último, también tenemos otro concepto que se llama la productividad multifactorial. ¿Y qué es la productividad multifactorial? Es la medición de la productividad, pero considerando todos los inputs necesarios. Porque estaríamos dejando muchos factores fuera si solamente medimos la productividad como la productividad del trabajo, ¿cierto? Como lo estamos midiendo acá, estaríamos midiendo la productividad solamente con un factor productivo. ¿Eso es correcto? No, ¿cierto? Porque tenemos muchos otros inputs que sí importan en el proceso, como por ejemplo, el trabajo, el material, la energía, el capital. Otros también son parte importante del proceso productivo, entonces no los puedo dejar afuera. Entonces, cuando yo quiero medir la productividad en forma real, debiésemos calcular lo que se llama la productividad multifactorial, que es las salidas, cuánto estoy produciendo, sobre todo lo que estoy gastando para poder producir esto, que es el trabajo, el material, energía, capital, otros. Pero si todos tienen unidades de medida distintas, el trabajo se mide en horas, el material se mide en kilos, la energía se mide en kilowatts, por ejemplo, el capital se mide en plata, y los varios en plata, por ejemplo, ¿qué es lo que debiésemos hacer si son las unidades distintas en los inputs? ¿Qué creen Pasarlo a ustedes? dinero. Muy bien, Cristian. Tenemos que utilizar entonces una unidad equivalente. Y esa unidad equivalente generalmente son dinero, pesos, dólares, euros. Entonces, todos estos inputs que ustedes ven acá en el denominador, los debiésemos transformar en plata, en dinero, para saber, ¿cierto?, si estoy siendo más productivo utilizando todos los inputs que tengo. Entonces, aquí la productividad se va a medir en unidades por peso, unidades por dólar, unidades por euro gastado, ¿ya? Entonces, cuando estemos hablando de productividad multifactorial, lo que tenemos que preocuparnos es que todos los inputs que tengo acá los tengo que dejar en una unidad equivalente. Y esa unidad equivalente, generalmente, casi en todos los casos, es peso, ¿ya? Dinero. Muy bien, y acá hay un pequeño ejercicio, ¿cierto?, para poder ejercitar la productividad de un factor y la productividad multifactorial, que se los voy a dejar propuesto, ¿cierto?, y lo revisamos en la próxima sesión. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece el curso? ¿Está interesante? ¿Está fome? ¿No es de su línea? ¿Comentarios? Y de todo. Súper interesante, profe. Qué bueno que les guste. Ojalá la idea era
haber podido motivarlos, ¿cierto?, a que se metan en este tema. Es algo muy interesante y espero que todas las clases poder entregarles algo nuevo que les pueda servir a ustedes. Así que, bien, no me queda otra que despedirme, Profe, ¿cierto? ¿Sí? ¿va a subir la presentación a Educandus? Sí, se los voy a subir. Les voy a subir la presentación, el plan de clases, el programa y la grabación de esta sesión por si alguien no se pudo conectar. ¿Ya? Se los voy a dejar, yo creo que mañana se los voy a dejar todos los documentos arriba. Profesor, ¿Sí? sé que tengo una duda con respecto a lo último que pasó. Cuando se refería al producto, cierto que dijo que había que dejar como un mismo, Una unidad equivalente. pasarlo todo, claro, que sería el dinero, y el producto también se tendría que pasar en cuanto a dinero. Sería No, como el el producto ingreso. no. El producto van a Sigue ser tus siendo unidades, cantidad. tu cantidad. 1000 unidades por peso. Va a ser, por ejemplo, la productividad multifactorial. Ya, profesor. Bien, si no hay más dudas, entonces, fue un gusto haberlos visto a los que tuve la suerte de hacerles clase, y a los que no, bienvenido al curso, y nos vemos entonces en 2 semanas más. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien, y nos vemos pronto. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Gracias, muchas profe. Igual, gracias. profe, Chao. profe, gracias, Chao, chao. profesor. Chao, chao. Chao, chao.